Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Le agradezco mucho de verdad que nos siga a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Hoy el discurso de Joe Biden sobre el estado de la nación. Un momento más nos enlazaremos hasta Washington, pendientes, por supuesto, el discurso del presidente. Le informo que ya arrancó el martes del Jaguar, hace 4 minutos que empezó a hablar la gobernadora Laida Sansores, esto después de que se publicara un video escándalo en donde, bueno, 2 funcionarios y una senadora reciben cantidades de dinero en efectivo. Morena dice, a través de su dirigente, Mario Delgado, que no van a ser tapadera de nadie. El presidente dice que no ha visto el video, pero que los conservadores intentan igualarlos a todos. Bueno, pues eso ocurre en el plano federal. En este caso, presenta Lía Limón 7 denuncias en contra de Laida Sansores, esto aquí en la capital de la República. En más temas, dice Edgar Beitia, quien fuera fiscal de Nayarit, que Felipe Calderón ordenó proteger el cártel de Sinaloa. Bueno, dice que Ney González le dijo que Felipe Calderón y García Luna le habían dicho que había que protegerlo. Dice Felipe Calderón, me había abstenido de opinar sobre el juicio de García Luna, pues una absoluta mentira. Nunca negocié ni pacté con, en este caso, criminales. El presidente de la República hoy le preguntaron sobre la situación que ubica a México en un lugar no privilegiado de la lista de Transparencia Internacional, y bueno, pues adivine que él no confía en Transparencia Internacional porque dice que ayudaron a gobiernos neoliberales. Si algo señalaron los de Transparencia Internacional es que los gobiernos que él llama neoliberales no les iba nada bien, pero bueno, el presidente parece que solo confía en, ya sabe usted, Gertz Manero, Arturo Saldívar y algunos más de su gabinete, de pocos más, o digamos organizaciones y personas, se expresa con confianza. Siguen los trabajos de rescate allá en Gaziantep, en Turquía. Estamos hablando de 7,200 personas fallecidas. En algunas crónicas periodísticas ya se reporta que el número superaría los 8,000. En más información, aumentan las autopistas federales 7,82, casi 8%. Tendrá usted que pagar más por concepto de peaje en las autopistas. Gana Sandra Lorenzano el premio Clemencia Isaura de poesía en Mazatlán. Le mando, por supuesto, una felicitación. De todo esto y más estaremos platicando en los próximos minutos. Tenemos, por supuesto, también información sobre el Foro Oslo que arranca mañana en México. El canciller de la República, la ministra de Asuntos Exteriores de Noruega, así como los embajadores en Naciones Unidas, Mona Yul y Juan Ramón de la Fuente, estarán abriendo este importantísimo foro de reflexión donde, bueno, se hablará sobre el tema de la mediación en América Latina, las experiencias que se tienen en el caso de El Salvador, en el caso del que platicábamos el día de ayer, por cierto, con el doctor de Soto. La entrevista está en nuestras redes sociales. Platicaremos, por supuesto, del alcance y la importancia que tiene que este foro se realice en México. Usted sabe que Noruega y México compartieron la pertenencia, en este caso, a el Consejo de Seguridad de la ONU. Vamos a una breve pausa, regresamos en un instante. Vamos ahora hasta Washington. Ya está el presidente de los Estados Unidos saludando ahí a Kamala Harris y a McCarthy. Es la primera vez que tiene que ver este republicano después de las elecciones de noviembre. Ya, bueno, pues ha ocupado la función de presidente de la Cámara. Está a punto de iniciar el discurso del presidente Biden. Escuchemos. Thank you, thank you, thank you. Thank you, please. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor. Mr. Speaker, señor presidente de la Cámara, señora vicepresidenta, nuestra primera dama y segundo caballero. Dicho sea de paso, es una orden judicial.
Ella puede ir al partido la semana que entra. Yo tengo que quedarme en casa. Todos los magistrados de la Corte Suprema y mis conciudadanos, quiero iniciar esta noche felicitando al Congreso 118 y al nuevo presidente de la Cámara, Kevin McCarthy. Señor presidente, no quiero arruinar su reputación, pero espero con gran interés trabajar junto con usted. Quiero felicitar al nuevo líder de la Cámara de Representantes, el primer afroamericano Hakeem Jeffries, de la Cámara de Representantes. Saludos que está dando el presidente Biden. En un momento más volveremos a este discurso cuando entre a los temas de fondo. Se espera que hable de la economía, por supuesto de política internacional. Ya se ha adelantado que hablará de COVID, algunos elementos de cómo hemos salido o cómo han salido de la pandemia y nosotros con ellos. La necesidad de reforzar toda la política económica para que la clase media de los Estados Unidos se fortalezca y así restaurar el alma de la nación. De todos estos temas estaremos efectivamente hablando. Vamos en estos momentos, en este caso, a ir con la embajadora noruega, con quien platicamos a propósito de este foro. Este foro, me dicen que no la tenemos. Bueno, voy con Maru Rojas. Maru, adelante. Muy buenas tardes. Hoy los presidentes de las comisiones de Economía, Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados, ante las presiones del sector aeronáutico, organizaron reunión de trabajo para escuchar demandas de los representantes de las pocas aerolíneas mexicanas que sobreviven. De la CONCAMIN estuvieron presentes del Sindicato y Colegio de Pilotos, quienes coinciden todos en que se debe luchar sí por recuperar la categoría 1 del espacio aéreo mexicano, pero no a costa de privilegiar con otras reformas solo a los ingresos de líneas extranjeras y las nuevas que pretende el gobierno para las Fuerzas Armadas, mismas que ya administran aeropuertos y seguridad de los mismos en el país. No hay piso parejo, lamentan los sectores privados como aerolíneas de bajo costo obligados a cobrar un impuesto federal como es el TUA, más caro siempre que sus tarifas, y los sindicatos que generan $400 millones anuales en nómina cuyos impuestos son suficientes para programas sociales que ustedes, diputados, les dijeron, reparten en el presupuesto cada año. El secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, la ASPA, dijo esto, mientras que para el presidente del Colegio de Pilotos Aviadores, capitán Ángel Domínguez, esta reforma es el todo o nada, y el todo pone fin a la aviación comercial en México. Solo funcionarían entonces aeropuertos y aerolíneas militares. Permitir el cabotaje sería un trágico error que implicaría el fin de la aviación mexicana. Así de transparente me gustaría decirlo. El día de hoy me honran con representarlos, además de los pilotos que son miembros del Colegio de Pilotos Aviadores, cerca de 25,000 trabajadores del sector aeronáutico a través del Frente por la Defensa de la Aviación Nacional, que desde el mes de diciembre me honran con presidir esta institución. La aviación es mucho más que los grandes operadores de pasajeros y carga aquí presentes. En estos números se encuentran también la aviación ejecutiva y general de nuestro país, que incluye a todas las escuelas, la aviación agrícola, los taxis y las ambulancias aéreas, mis compañeros sobrecargos, personal de tierra y controladores de tránsito, voces que pocas veces son escuchadas. Y voces de familias que antes y después de lo más agudo de la pandemia, cuando pasajeros no atendían medidas sanitarias y viajaban contagiados, son familias de 25,000 trabajadores que también pusieron a los muertos de las cifras oficiales. Se trata de leyes secundarias que varios diputados como la panista Margarita Zavala propusieron en esta reunión actuar de inmediato. Si son más las desventajas, de una vez retiremos la ley de cabotaje, apoyemos solo la reforma de la seguridad aérea para recuperar la categoría 1. Nadie le siguió. En entrevista, el secretario de la Comisión de
de Economía asegura que el paquete de reformas en materia de aviación enviadas por el Ejecutivo traen trampa. Coincide en sí recuperar con mayor seguridad del espacio aéreo la categoría 1, pero no a costa de vendernos a líneas extranjeras con cabotaje y líneas gubernamentales que no han funcionado en ningún país. Que en una buena iniciativa para recuperar el grado 1 en el sistema de aviación de América del Norte, lamentablemente también ahí incluyen como una píldora envenenada permitir el cabotaje en México. ¿Qué significa permitir el cabotaje en México? Pues darle gratuitamente, sin una negociación bilateral, el derecho a aerolíneas americanas de que puedan dar servicios entre dos ciudades mexicanas, lo cual ocurre actualmente cuando Turkish, la compañía turca de aerolíneas, puede llevarlo de la Ciudad de México a la ciudad de Cancún, pero eso fue una negociación bilateral donde se obtienen algunos elementos a cambio. Sin embargo, el cabotaje afecta a los empleos en México, afecta a la inversión de compañías mexicanas. Nos sorprende que el señor presidente, que defiende mucho la inversión por parte de mexicanos en la economía mexicana, en esta ocasión esté atentando contra algo fundamental, que es la estabilidad y el futuro de empleos en el sistema aéreo mexicano. Esta reunión trajo ventajas, la primera de ellas que el gobierno no puede exigir a aerolíneas bajar tarifas cuando las de bajo costo ya cobran lo mínimo, a costa incluso de la seguridad o comodidad del pasajero, cuando hasta en 100% aumenta un impuesto federal, el TUA, que nada hasta hoy beneficia al sector, dijo el diputado panista Armando Tejeda, secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes. ¿Cómo se establece el TUA? O sea, no es la inflación, no es es una cosa extraña que a mí me gustaría saber qué y cómo la determinan, porque puede ser tan diferente de un año a otro como la determinación de esta. No sé qué es lo que lo ponga. Y otro tema muy importante, el costo de conectividad de entrada y salida es fundamental, porque hoy tenemos un problema con los usuarios de carga principalmente, que ya les dijeron váyanse al AIFA, pues no tienen en dónde ir, a dónde ir, ni cómo comer, ni cómo regresar. Para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas. Bueno, y seguimos, por supuesto, con la información. Le comentaba que el Foro de Oslo viene a México. Va a un retiro para reflexionar sobre el tema de la mediación. Yo le agradezco mucho al coordinador para Asuntos Políticos, Paz y Seguridad Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto de León, que hoy converse con nosotros. Coordinador, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, Leonardo. Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Es un placer estar aquí contigo. El placer es todo nuestro. Pues cuéntele al auditorio cuál es la relevancia que tiene este foro, un foro que organizan de manera mancomunada México y Noruega. Muchas gracias. Sí, la verdad es que este es el resultado, diría yo, de un trabajo de coordinación que tuvimos con Noruega estos últimos 2 años, en los que tú sabes, formamos parte ambos países del Consejo de Seguridad, y fue una oportunidad para fortalecer una relación estratégica que ya existía con Noruega. Y de ahí tuvimos una reflexión conjunta de qué otras acciones podíamos llevar a cabo para promover algo que ha estado en el ADN de la diplomacia mexicana por siempre, Leonardo, que es la solución pacífica de las controversias, el apego a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y de los principios constitucionales de México en materia de política exterior, y la búsqueda precisamente de facilitar cuando es posible estos encuentros a través de la mediación, a través de la diplomacia preventiva. Así que nos coordinamos con Noruega y con un think tank que también participa en la organización del Foro de Oslo, que es el Centro para el Diálogo Humanitario, y con ellos estamos organizando este primer retiro de mediación para América Latina y el Caribe la próxima semana. Vamos a contar con la presencia de cerca de 50 especialistas de 17 países de nuestra región, y la verdad es que el valor agregado de este foro, que existe desde el 2003 y que había tenido previamente retiros dedicados a Asia, por ejemplo, o a la situación en África, pero por primera vez vienen a nuestra región, la de facilitar un espacio de diálogo en base a una regla que se usa en estos espacios, que se conoce como Chatham House, es decir, donde las personas que participan pueden de manera libre
hacer sus planteamientos, formular algunas recomendaciones, sin que sean estas asignadas a su país o a ellos, sino es el espacio, digamos, para facilitar una reflexión conjunta sobre cómo podemos apoyar procesos de paz en nuestra región o cómo podemos tener un enfoque también preventivo en cuanto a las causas estructurales que están alrededor de la inestabilidad, de las tensiones sociales que se viven en algunos países de nuestra región y en el mundo. Entonces es un México y poco el Noruega objetivo. México y Noruega creen en la democracia efectivamente preventiva y en la mediación. Están los temas de Colombia, donde México juega un papel muy importante. Entiendo que está también el asunto de Haití, donde tenemos también una participación importante. México aprobó o logró que se aprobara en el Consejo de Seguridad el régimen de sanciones a Haití, cosa no menor. Está el tema también de Venezuela. Esos son algunos de los asuntos que imagino irán nutriendo, vertebrarán la conversación. Coordinador. Así es, Leonardo. Desde que México anunció que participaría por quinta ocasión en el Consejo de Seguridad, señaló que daríamos un espacio prioritario, que una de nuestras prioridades, desde luego, sería la agenda de paz y seguridad en nuestro hemisferio, los temas que están en la agenda de ese órgano en nuestro hemisferio, en este caso Haití y Colombia. Y ahí pudimos aportar, como tú señalabas, a la renovación de las misiones políticas en esos países y fortalecer sus mandatos. Entonces, hemos seguido activos con una estrategia de cooperación reforzada con Haití en temas sociales, desde luego, en temas de atención a la juventud, pero también en lo que es la reforma del sector seguridad en ese país, que es muy importante. Y en el caso de Colombia, bueno, pues también se dieron una serie de coincidencias muy importantes en las que Noruega ya venía jugando un papel como país garante en la mesa de diálogo entre el gobierno de Colombia y el ELN, y había tenido ese papel también previamente con el acuerdo en las FARC, y México fue invitado por el gobierno de Colombia y por el ELN a sumarse a este esfuerzo también como país garante. Entonces, regresando al foro, en efecto, la idea es identificar con algunos de los especialistas y actores de estos procesos la forma en que pudiera la mesa de negociación también beneficiarse de el empuje que den las reflexiones en el foro. Entonces, estos son los temas, también lo que tú señalabas, el papel de México en el diálogo en Venezuela, y también hay Noruega otros aspectos. facilita, ¿no? Y nosotros hospedamos. Exactamente. Entonces, pues se van dando esas coincidencias y lo que buscamos es precisamente fomentar ese acercamiento entre las partes de manera respetuosa y desde un aspecto de neutralidad y apegado a nuestros principios, que yo creo que eso es lo que nos da mucho reconocimiento entre estos actores. La verdad es que estamos contentos de que México esté retomando mucho de este papel activo que tuvo, por ejemplo, en la década de los 80s, en los procesos de Contadora o en la paz en El Salvador, con la firma de los tratados, los acuerdos de Chapultepec. Ahora a las situaciones actuales también que se viven en nuestro hemisferio, estimado Leonardo. Y ver qué hemos aprendido. Además, dos embajadores, en este caso el embajador de la Fuente y Mona Yul, con una gran proyección, no solo en sus países, sino a nivel global, que estuvieron todo este tiempo compartiendo ciertamente la experiencia de ser miembros del Consejo de Seguridad. Coordinador, pues muy agradecido con usted por la conversación. Pendientes estaremos de los trabajos. Muchas gracias, Leonardo, por el espacio y te mando un saludo a ti y a todo tu auditorio. Y gracias por el interés en este ámbito de la acción internacional de México, de su política exterior. Bueno, y seguimos con la información. Doy ahora la más cordial bienvenida a la embajadora de Noruega a este país. Embajadora Imerslund, bienvenida, buenas noches. Muchas gracias, Leonardo. Es un gusto otra vez estar en tu programa.
El gusto es todo nuestro. Embajadora, el Foro de Oslo y la diplomacia noruega hacen, junto con México y otras organizaciones, un esfuerzo por plantearnos una reflexión amplia sobre el tema de la mediación. Retiro para reflexionar sobre el particular. ¿Por qué no le cuenta al auditorio? Tendremos la visita además de la ministra de Asuntos Exteriores de su país. ¿Por qué no le cuenta al auditorio la importancia que tiene el evento? Bueno, esta es la primera vez que organizamos este retiro, el Foro de Oslo, que realmente es algo que hemos organizado en Noruega desde 2003 y que ha vuelto a ser el retiro más importante para mediadores, tomadores de decisiones y actores de conflicto. Y ahora es la primera vez que organizamos este retiro para América y para el Caribe. Y como tú sabes, Leonardo, Noruega ya ha sido muy involucrado en toda la región desde hace mucho tiempo. Empezó con el proceso de paz en Guatemala, más tarde nos involucramos también en el proceso de paz en Colombia y ahora también estamos facilitando el diálogo entre la oposición y el gobierno en Venezuela. Entonces, Noruega ya tiene una larga tradición en esta región, entonces realmente nos alegra mucho que esta vez pudimos organizar junto con México un retiro aquí y ahora 2 días esta semana con mediadores de la región para discutir los conflictos y los avances y lo que hemos aprendido de otros procesos en la región, también para América Latina. Viene la ministra Anniken Huitfeldt, lo cual le da todavía más relieve al evento. Sí, viene la ministra y ella va a dar una recepción de bienvenida a todos los participantes, porque como tú sabes, la política de paz y reconciliación realmente es una prioridad para Noruega, no solo en esa región, pero en todo el mundo, ¿verdad? Y como el Foro de Oslo también es como una marca que nos da mucho orgullo, estoy muy contenta de la que ministra pudo venir también en este evento. Además, supongo que todo esto ocurre después de una experiencia compartida en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por parte de los dos países, embajadora. Sí, muchas gracias, Leonardo, por mencionar justo eso, porque Noruega y México hemos sido miembros elegidos en el Consejo los 2 últimos años y realmente Noruega y México hemos trabajado mano a mano todos los días en el Consejo y ya sabíamos desde antes, pero también a través de esta experiencia sabemos que México y Noruega compartimos valores, compartimos ideas similares sobre la diplomacia preventiva y hemos hecho un trabajo tremendo juntos en el Consejo. Entonces también queríamos buscar cómo podíamos continuar esta colaboración y este retiro es como el primer paso, ¿no? Mañana se inaugura formalmente, estará pues por supuesto el canciller de la República en la inauguración en Cancillería, posteriormente ya se dará el trabajo a puerta cerrada, embajadora. Sí, el retiro tiene como 2 partes. La inauguración que va a ser en la Cancillería con el canciller es la parte abierta donde vamos a discutir lecciones aprendidas de procesos de paz en la región y más tarde el grupo de los 50 mediadores van a retirarse a Cuernavaca para tener conversaciones más, ¿cómo se llama? Más íntimas. Reservadas, ¿eh? Sí, porque también sabemos, ¿no?, que muchos de esos temas son delicados y es importante tener un espacio seguro para compartirlo, pero seguramente vamos a poder usar lo que aprendemos en Cuernavaca en los procesos de paz y en las colaboraciones que vamos a tener con México en la región en el futuro. Todos los trabajos de mediación. Embajadora Imersund, pues muchísimas gracias por la conversación. Muy buenas noches. Muchas gracias, Leonardo. Bueno, y seguimos con la información pendiente de lo que está diciendo Biden allá en Washington. Habló sobre el tema de la necesidad de regular el asunto de las armas, recordó las matanzas. También dice que en los últimos tiempos han arrestado a 8,000 contrabandistas, polleros, y han encontrado también o han requisado 23,000 libras de fentanilo. Hace pues un recuento también de los avances que ha habido en materia migratoria. Dice que la llegada de personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela ha caído hasta en un 97%. Eso es lo que dice en estos momentos el presidente Biden. Voy ahora con mi compañera Edna Jaime. Mi querida Edna, buenas noches. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches. ¿Qué tema abordamos hoy, Edna? Leonardo, mira, pues quisiera abordar el tema del INE,
La reforma que está por aprobarse en el Senado pues debe tener toda nuestra atención. Y me gustaría decirte, Leonardo, bueno, que el argumento que ha utilizado el Ejecutivo Federal, el presidente de la República, ha sido uno de dinero. Escogió que contra el INE esgrimiría este argumento. Y fíjate que recuperé un trabajo que hizo México Evalúa en noviembre, un número de erario, y se llama Se estrecha el cerco fiscal al INE, y es un estudio bien completo de los números del INE, comparados con otros rubros del presupuesto, y deja muy claro que este argumento que se eligió, el argumento presupuestal, es completamente endeble, inservible, Leonardo. Trajo a mi cabeza la idea de este lobo, del cuento de los 3 cochinitos, de que con un soplido tiras la casa, con un soplido tiramos el argumento de los recursos como el que esgrime el presidente para la reforma que está proponiendo. Es ridículo. Déjame argumentar. Primero, para 2023, Leonardo, el INE está pidiendo 24.7 mil millones de pesos. Esto implica el 0.2% del presupuesto o del gasto total, 0.2%, Leonardo. ¿Tú crees que hay un argumento válido de temas de recursos cuando estamos hablando del 0.2% del presupuesto? Es evidente que con el 0.2% del presupuesto no hay riesgo fiscal, no hay un tema de dinero que lleve a una reforma como se está planteando. Los riesgos están en otra parte, Leonardo. ¿Cuáles son los grandes rubros del presupuesto en este país? Pues las pensiones contributivas. 15% representan el 15% del presupuesto. Las transferencias a Pemex representan el 10% del presupuesto. La Secretaría del Bienestar, con todos sus programas de transferencias, 5%. El propio estímulo a la gasolina. Estos son los temas importantes de nuestro presupuesto. Los que pueden poner en riesgo las finanzas públicas, las que nos pueden llevar a un límite, no el 0.2%, Leonardo. Entonces, con un soplido del lobo, tiramos esta casa. Pero déjame darte otros argumentos. Otro argumento es el de la austeridad. ¿Cómo no lo han cantado, Leonardo? Que este gobierno es austero, que se acabaron los abusos. Bueno, pues decirte que para los órganos autónomos efectivamente ha habido una reducción, pues importante. Los órganos autónomos supuestamente deberían de tener también autonomía financiera, presentan su presupuesto, el Congreso es el que al final decide qué aprueba y cuánto de ese presupuesto aprueba, y los órganos autónomos en esta administración han tenido pues, recortes a lo que las propias instituciones solicitan como presupuesto. El INE nunca le han dado todo lo que ha pedido, pero digamos que en el sexenio de Peña Nieto se le recortaba a lo que proponían como presupuesto un 1%, un 1.7%. En el promedio de esta administración es más de 9%. O sea, ha habido recortes importantes a lo que el instituto solicita, Leonardo. Sin embargo, aquí viene el otro lado de la moneda y donde vemos que la austeridad es un concepto muy vendido, pero muy falaz. El otro lado de la moneda es que los ramos administrativos, los que dependen del Ejecutivo, gastan bastante más de lo que se les aprueba el legislativo. En promedio, en este año han gastado 21% más, Leonardo. Cada año 21% más para los ramos administrativos y queremos recortarle al INE y se le recorta a los autónomos. Leonardo, y para ponerte en perspectiva lo que implica pues, lo que están recortándole al INE, lo que piensan hacer con esta reforma, te voy a dar 2 ejemplos. La cancelación del aeropuerto, Leonardo, estimación inicial de la auditoría, 347 mil millones de pesos, es 14 veces el presupuesto del INE. O sea, el presidente... 14 años de INE, nada más el aeropuerto, ¿sí? La obra que canceló el presidente, 14 años del INE, querido Leonardo.
Y bueno, tengo más información, tú me dices si tenemos tiempo. No, a mí lo que me parece terrible es que si tú ganaras 8.700.000 pesos al mes, que ojalá los ganes, y yo ganara 24.000, que es la comparación de las magnitudes, y me dices, oye, Leonardo gana mucho, yo te diría, Edna, 8.700.000 tú, yo 24.000, y además de esos 24.000, 10.000 millones van a los partidos políticos, así es que cuando uno ve las magnitudes así, ciertamente, como tú dices, con un soplido se cae el argumento. Mi querida Edna, te agradezco mucho el comentario. Muy buenas noches. Buenas noches, pausa, regresamos pendientes de Washington. Seguimos con la información. Fíjense que los resultados electorales en Ecuador han supuesto un duro golpe para el presidente Lasso. De hecho, el partido del expresidente termina con 31 años, en este caso de Correa, 31 años de hegemonía de la derecha en Guayaquil. Lasso es de Guayaquil y bueno, pues tiene una gran presencia. Más ganan en Quito. Lo que me sorprendió muchísimo, yo no lo sabía, es que Correa estaba celebrando los triunfos. Ahí está su Twitter. Hoy le di retweet para que usted lo viera desde México. Aquí tiene su cuartel general de operación electoral, lo cual pues resulta en este caso para mí novedoso, ¿no? Y sorprendente. Así es que así está el movimiento político allá en el Ecuador. Son por supuesto elecciones en el ámbito local, pero Correa celebraba desde México, ahí está su foto, en su cuenta de Twitter. Vamos ahora hasta Washington, donde el presidente de Estados Unidos, Biden, sigue efectivamente en uso de la palabra. Producción. Si de hecho, si hubieran invertido en la producción, habrían bajado el precio de la gasolina, pero usaron las ganancias para la recompra de sus propias acciones. Las corporaciones deberían hacer lo que corresponde. Por eso creo que tenemos que cuadruplicar el impuesto a esta recompra de acciones. Todavía van a sacar ganancias. Vamos a terminarlo y cerrar las escapatorias. Y hay que aumentar el número de auditorías para los ricos. 114 mil millones de dólares para endurecer a quienes engañan al recortado el déficit por 1.7 billones de dólares. La reducción del déficit mayor de la historia. Y la administración anterior, el déficit subió 4 años seguidos, porque esos déficits récord, ningún presidente agregó más a la deuda nacional que mi antecesor. El 25% de toda la deuda nacional que tardó 12 años para acumular fue aumentado por un solo presidente. Ustedes estúdienlo, verifíquenlo. ¿Cómo respondió el Congreso a esa deuda? Hicieron lo que tenía que hacer. Aumentó el techo de la deuda para no causar una crisis, para impedir un desastre económico. Estamos pidiendo que sigan esa tónica y que, porque Estados Unidos nunca deberá ser cuestionado. Algunos de mis amigos republicanos quieren tomar como rehén la economía. Yo entiendo, a no ser que esté de acuerdo con sus planes económicos. Todos deberían saber cuáles son sus planes. En vez de hacer que los ricos paguen lo justo, algunos republicanos quieren que la Medicare y seguridad social que expire en 5 años. Pues es parte de lo que está diciendo Biden en estos momentos, en este discurso sobre el Estado de la Unión. Ha hablado efectivamente que ha topado a $35 para un porcentaje importante de la población que requiere de insulina. El costo también ha dicho que en caso de que los republicanos plantean una ley que prohíbe el aborto en los Estados Unidos, él recurriría al veto. Parte del discurso ya del presidente Biden sobre todos estos temas, ya le decía, habló de los que mueren por fentanilo, de los decomisos que han tenido en estos tiempos, de la reducción, en este caso de la llegada de migrantes o refugiados de Venezuela, de Haití, de Nicaragua y de Cuba. Ha bajado, dice, hasta en un 97%. Bueno, yo cambio de argumento informativo y
doy ahora la más cordial bienvenida al doctor Lascano. Él es miembro del Colegio Nacional. Como todos los martes, abrimos una ventana a esa importantísima institución de la República. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Doctor Curcio, buenas noches, a sus órdenes. Cuando ve esos encantadores pajarillos que se llaman colibríes, que son además muy característicos, y a pesar de la contaminación y todos los problemas que tenemos en la Ciudad de México, todavía los ve uno, pues no solamente son dignos de ser admirados por su belleza, hacen cosas, doctor Lascano, tremendamente útiles para todos. Así es, tremendamente útiles porque ahora sabemos, gracias al trabajo de colegas como la doctora Arismendi, María del Coro Arismendi, que juegan un papel esencial en la polinización. Esta idea de chupamirtos, que andan chupando los mirtos, las flores, pues finalmente les permite hacer un trabajo equivalente al de las abejas, que es estar fecundando las flores, y esta fecundación pues es esencial para que tengamos frutos y la continuidad de las generaciones de una serie de plantas. Ahora, lo que creo que habría que anotar aquí, porque yo me enteré por mis amigos ornitólogos hace algunos años y me sorprendió mucho, es que los colibríes, que son una maravilla, son como una esmeralda, como un ópalo que vuela, son extraordinariamente agresivos, tan agresivos que lo que yo no sabía es que en el mundo mesoamericano, entre los aztecas, por ejemplo, eran el símbolo de Huitzilopochtli, que es el dios de la guerra. Entonces uno ve a los colibríes como muy bellos, con ese pico largo, dispuestos a ir de picaflores, pero al mismo tiempo ahí tienen un arma salvaje cuando se enfrentan entre sí, y esos enfrentamientos se dan, por ejemplo, cuando compiten por el alimento, cuando compiten por una hembra, etcétera, ¿no? Dice que no me ha tocado ver nunca una confrontación de colibríes, pero me fijaré, usualmente los he visto solos. Sí, pero por ejemplo, algo que uno puede hacer, yo lo tuve bastante tiempo, es uno de estos bebederos para colibríes que son de lo más atractivos. Llegan varios y lo que uno cree que es una especie de danza entre los distintos animalitos, en realidad es una batalla furibunda. Hay muchas maneras de pelear una guerra y ciertamente los colibríes lo hacen con digamos, un colorido y un encanto que nos cuesta trabajo pensar que se están agrediendo, pero lo son, lo son bastante. Ahora, lo que es una maravilla, y eso solamente lo he visto en videos científicos, son los colibríes pequeñitos cuando ya realmente nacen, que algunas personas incluso los entrenan para que el animalito les ande brincando de dedo en dedo o se acerque a besarlos, lo cual demuestra algo que a menudo se nos olvida, y es que las aves son animales que pueden ser tremendamente inteligentes, y como las aves sabemos que son descendientes directos de los dinosaurios, eso también nos está diciendo que los dinosaurios, más allá del adjetivo que usamos en política, no eran tan estúpidos en la vida real, ¿no? Estos que tenemos en política repiten muchas cosas de otras épocas, ciertamente. Oiga, entonces el panorama, digamos, que abordarán es ecología, evolución por la polinización de los colibríes. Esto lo va a hacer la doctora María del Coro Arismendi. Ella actualmente es directora de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, es una amiga muy querida, conoce extraordinariamente bien estos animalitos, y esto es parte de ese ciclo que ha resultado tremendamente exitoso, que fundamos el doctor Sarucán y yo, para que cada viernes, el segundo viernes de cada mes, para dejar el primero a los jesuitas, el segundo viernes de cada mes discutamos distintos temas de evolución. Es en el Colegio Nacional, es una entrada gratuita, también se transmite por Zoom, y debo decir que es una de esas series que ha tenido un éxito asombroso, porque finalmente la evolución es la teoría central de la biología. De hecho, la evolución, si me permite usted agregar, es una teoría que se genera, es un punto de vista que se genera como consecuencia de la Ilustración, y en el siglo XIX, ya lo dijo alguna vez un biólogo muy destacado, Richard Lewontin, tenemos muchísimas manifestaciones de la evolución. La idea de que el sistema solar es el resultado de una nube que se condensa, Marx y Engels hablan de la evolución de los medios de producción, Malthus, que mis amigos de izquierda no quieren
mucho, habla de la evolución de las sociedades y de la tecnología. Lyell, que fue maestro de Darwin, habla de la evolución de la superficie de la Tierra. Spencer habla de la evolución de las lenguas. Realmente el siglo XIX es absolutamente fascinante en esos términos. Cambia la visión que tenemos del mundo para siempre. Sí, lo cambia. Y bueno, recuerda aquel libro, ya que recordaba usted al doctor Sarucán, Sus musas de Darwin, absolutamente inolvidable. Es un libro espléndido, es un libro que él siempre con mucha modestia dice que es un libro de divulgación, pero créanme que conozco a muchos profesionistas de la biología, yo mismo, que lo hemos leído con enormes beneficios intelectuales y con un gran placer estético, porque la pluma fácil yo creo que es algo que siempre se tiene que apreciar en ciencia, y ciertamente hay una tradición entre los evolucionistas que el doctor Sarucán honra debidamente con ese libro tan maravilloso. Maravilloso. Sí, yo creo que es una historia de las ideas en toda la línea, y ya apuntaba usted, los vínculos interdisciplinarios le dan una, por supuesto, proyección que para muchos lectores no especializados son tremendamente fecundas, doctor. Así es, el libro fue parte en una época muy buena que tuvo el Fondo de Cultura Económica, digámoslo así, cuando se generó esa serie maravillosa de La Ciencia para Todos, La Ciencia desde México, en donde se publicaron libros absolutamente maravillosos, y hay toda una tradición de lectura, de análisis que los estudiantes siguen, desde luego. Muy bien, pues doctor, pendientes estaremos, es el viernes entonces la sesión. Es el viernes a las 6 de la tarde, la entrada es libre en el colegio, ya estamos teniendo reuniones presenciales, le pedimos a la gente que lleve el cubreboca, que sabemos que es esencial para evitar los contagios, pero también se transmite por Facebook, por YouTube y por todos estos canales en los cuales los jóvenes son expertos y de los cuales yo me retraigo un poco porque francamente a veces me aterran. No, lo hemos visto desenvolverse ahí como pez en el agua, iba a decir que como colibrí frente a las flores, doctor. Pues no sería mala idea, pero finalmente lo de pez en el agua es una buena comparación, porque no hay que olvidar que las extremidades que tenemos alguna vez fueron aletas que usaron los animales que salieron de las aguas e invadieron las tierras. De evolución, bueno, cómo aprende uno cosas. Doctor, le mando un abrazo y le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Igualmente, doctor Curcio, muchas gracias. Gracias, el doctor Lascano, miembro del Colegio Nacional, hoy para fortuna nuestra, bueno, pues comentándonos esta actividad, y bueno, pues es fascinante el tema de la evolución, hoy hablando de los, efectivamente, colibríes. Bueno, seguimos pendientes de lo que dice Biden allá en su discurso sobre el Estado de la Nación. Regresamos a Washington. De respiro, margen de maniobra para crear sus familias. Vamos a darle acceso también a la vivienda, a las familias, vivienda accesible para que la tercera edad pueda permanecer en sus casas. Vamos a darle un respiro a las familias y los que cuidan de los seres queridos de las familias. Vamos a promulgar nuestra ley que va a darle los servicios necesarios a los jubilados de tercera edad. Esos planes han sido ya sufragados y podemos darnos el lujo de llevarlos adelante. Restaurar la dignidad del trabajo significa permitir que la educación también sea accesible. Cuando hicimos... Pues parte de lo que dice Biden, también dice que todos los materiales de construcción para proyectos de infraestructura que se hagan con fondos federales tendrán que ser hechos en América. Buy American es consistente, dice, con los tratados internacionales, pero bueno, también es una forma de proteccionismo, la presión está muy fuerte de sectores de los Estados Unidos, decir, oiga, compre lo nuestro, sustituyamos importaciones, pero hay que recordar que somos nosotros miembros o integrantes del bloque comercial, por tanto, bueno, pues habrá que seguir de cerca este tema que tiene muchas implicaciones también para México. Oscar Zúñiga, te saludo. Gracias, Leonardo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y luego de que el año pasado no se incrementó el cobro de peaje en las autopistas de cuota federal de todo el país, este 2023 la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes anunció que se actualizarán los costos y ajustes que serán del 7.82% y se realiza con base en la inflación. Se dijo que la modificación de tarifas corresponde a la red de autopistas concesionadas al Fonadín y Capufe, que iniciarán a partir del 1 de marzo de 2023.
Cabe señalar, Leonardo, que con esta modificación tarifaria en las casetas de cobro de las autopistas, la México-Toluca se incrementará de 97 a 105 pesos, la México-Querétaro de 184 a 198 y la México-Puebla de 184 a 198 pesos. Bueno, pues se dijo que la actualización de estos costos tiene por objeto mejorar la red de autopistas de cuota federal de todo el país, y de esta forma es como se está justificando precisamente esta alza en las autopistas de cuota de las carreteras en México. Por otra parte, Leonardo, déjame comentar. Oye, no, nada más un pequeño comentario, si me permites. O sea, le suben 8%. El presidente estaba diciendo que estaba muy preocupado por el incremento de las tarifas aéreas. En este caso, pues las autopistas federales deciden aumentar un 8%. Que no se diga que no van a tener un incremento importante, y ya ir a Puebla te cuesta 200 pesos. ¿Y cuánto me decías la de Toluca? Subió de 97 a 105 pesos. ¿Y las mejoras cuáles van a ser? Pero yo no sé si te ha tocado a ti, en días de puente es un lío las autopistas, pero el sistema de peaje sigue siendo pésimo, ¿no? Tienes ahí unas colas terribles, y yo no sé si el aumento del 8% conlleva, en este caso, un compromiso de mejorar eso un poquito. Digo, que se den una vuelta por Santiago de Chile, o se den una vuelta por cualquier otro país o ciudad donde, en este caso, pues los peajes han dejado de ser un problema, una pesadilla para la gente, porque hay que pagar y además hacer cola para pagar, ¿no? Exactamente, y ese es uno de los puntos principales en los que hay que mejorar, precisamente evitar que se hagan estas largas filas y sobre todo perder muchísimas horas ahí para pasar y sobre todo pagar una cuota para poder ingresar, en este caso, a la Ciudad de México o en algún otro, ciudad del país. Y pues, oye, te carrereo porque ya traemos el Jaguar detrás. Sobre la cuestión de aeronáutica civil, ¿alguna novedad? Así es, esta semana reiniciaron los trabajos entre la Agencia Federal de Aviación Civil de México y la Administración Federal de los Estados Unidos, la FAA, para la recuperación de la categoría 1 en materia de seguridad aérea. Cabe señalar, Leonardo, que el equipo estadounidense estará en México hasta este viernes para hacer revisión de los puntos pendientes para devolver a México la categoría 1, por lo que se trabaja en la preparación para la auditoría final, Leonardo. Bueno, pues ya lo veremos. Muchas gracias. Y vamos ahora hasta Campeche, donde, la gobernadora Ana Rosa habrá dicho ya algo sobre el tema del video de ayer. Doctor, ya estamos a una hora desde que inició el martes del Jaguar hasta el momento. Apenas está dando a conocer de nueva cuenta los chats donde vemos esta supuesta conversación que tiene con su sobrino. Están empezando las fake news, pero hasta el momento no ha hecho ningún pronunciamiento sobre lo ocurrido. En esta hora del martes del Jaguar ya salió el secretario de Educación, pero habló, doctor, sobre otros temas. Todavía no se han centrado sobre estos temas que se dieron a conocer el día de ayer, precisamente en el que se involucra a estos dos funcionarios de la actual administración estatal. Vaya, por recibiendo ahí dinerales. Muchas gracias por el reporte. Un abrazo, doctor. Y con esto nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio. En nombre de todo el equipo le agradezco su preferencia. Sigue nuestras frecuencias. Sea rabiosamente feliz. Se lo merece.